El día de hoy hablaremos de una de las películas más icónicas de la historia del cine, que ha sido referenciada y homenajeada cientos de veces, imitada y parodiada, pero jamás igualada. Una película que marcó en gran parte lo que fue la llegada a la cumbre del movimiento conocido como el Nuevo Hollywood de la década de los 70s, con directores como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma o Steven Spielberg, entre muchos otros. Película que, dicho sea de paso, ha sido considerada varias veces como la mejor adaptación que se haya hecho jamás de un libro a la pantalla grande. Fue además la película que popularizó y dio forma a todo un subgénero del cine criminal, como lo fue La Mafia, con ese toque italoamericano. Película que volvió aún más legendario a uno de sus intérpretes, como lo fue Marlon Brando, que contó con la música del legendario Nino Rota, músico de cabecera de otro gran cineasta como lo fue Federico Fellini, y que incluso lo acusaron aquí de autoplagiarse a sí mismo. También encumbró al Olimpo a dos jóvenes prometedores de aquella época, uno el director Francis Ford Coppola y el otro el actor Al Pacino. Una obra que se llevó además 9 nominaciones en los premios Oscar de aquel año, resultando ganadora en las categorías de Mejor Película, Mejor Guión Adaptado para Mario Puzo y Mejor Actor para el ya antes mencionado Marlon Brando. Además de que tuvo a nada más y nada menos que 3 actores compitiendo al mismo tiempo por el premio a Mejor Actor Secundario, con Al Pacino, James Caan y Robert Duvall, algo totalmente inédito, aunque ninguno resultara vencedor a la postre. Una película que es siempre mencionada en esas listas de mejores películas de la historia y una eterna contendiente a un premio imposible de otorgar, como lo es el de Mejor Película de la Historia. Podrá parecer muy exagerado todo el chuleo que le estamos haciendo a esta gran película, y no solo por su duración de 2 horas y 55 minutos, sino porque verdaderamente estamos ante una obra maestra, y no ya solo del séptimo arte, sino del arte en general. El día de hoy hablaremos del Padrino del año 1972, dirigida por Francis Ford Coppola y basada en la novela del mismo nombre de Mario Puzo. De hecho, como dato curioso, el mismo Puzo, que contribuyó junto con Coppola a la adaptación del guión cinematográfico de su novela, comentó en una ocasión que nunca había escrito un guión antes y que ante los premios y reconocimientos que le significó esta película, compró un libro para escribir guiones, y en el primer capítulo decía: "Estudia El Padrino", irónico. Lo que nos demuestra que la fórmula perfecta para escribir no existe. Quien tiene talento lo puede ir cultivando por su propia cuenta. Resulta también importante hablar de la figura de Francis Ford Coppola, quien antes de dar el gran salto a la fama pasó por un completo proceso de aprendizaje dentro de la industria cinematográfica, ya que fue estudiante de cine de la UCLA de Los Ángeles y una vez graduado empezó a trabajar como asistente de dirección del maestro de horror de la serie B, Roger Corman, quien por aquellos años triunfaba con sus adaptaciones de las historias de Edgar Allan Poe junto a Vincent Price como protagonista. De hecho, sería el mismo Corman quien producirá uno de los primeros trabajos en la dirección de Coppola, como lo sería Demencia 13, una película de terror de bajo presupuesto. Posterior a esto, Coppola ganaría el Oscar a Mejor Guión Original por Patton en 1970, lo cual le valdría para dirigir la adaptación cinematográfica del Padrino en 1972. Y el resto es historia. Doble nominación y Oscar a Mejor Director por El Padrino Parte 2 y La Conversación en 1974, Palma de Oro de Cannes en 1979 por Apocalypse Now, y la que es, en mi opinión, la mejor adaptación que se ha hecho en la historia de Drácula en 1992. También resulta interesante hablar de nuestro protagonista, Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, quien desde muy joven se interesó por el mundo del cine. Admiraba a Bogart y a James Dean, así que desde los primeros años entró al mundo del teatro, en el cual obtendría sus primeros papeles y premios. Fue de ahí donde dio el salto al cine, compaginando ambos medios, aunque sus primeros roles en el mundo del cine no fueron satisfactorios. Fue Francis Ford Coppola quien en una obra lo vio e inmediatamente lo quiso para que interpretara a Michael Corleone, aunque los ejecutivos de la Paramount querían un rostro más conocido, como Robert Redford o Jack Nicholson, pero Coppola se mantendría firme en su decisión y terminaría siendo Pacino. Como dato curioso, Pacino era hijo de descendientes de italianos y justamente su abuela era del pueblo siciliano de Corleone, donde tiene sus orígenes su personaje, también por su padre y abuelos. ¿Destino o casualidad? Ahora sí,
Hablando de la trama de la película, la historia nos sitúa en Nueva York, en el año 1946. Nos encontramos en una boda, la boda de la hija de Don Vito Corleone, quien está recibiendo visitas para cumplir ciertos favores, ya que según la tradición siciliana, un siciliano no puede negar favores el día de la boda de su hija. Es así que esta escena nos sirve para contextualizar a nuestros personajes y el entorno. Conocemos al ya mencionado Vito Corleone, quien es el gran capo de la familia Corleone, una importante familia de la mafia italoamericana de Nueva York, que además dentro del contradictorio mundo criminal en el que se mueve, muestra que sigue un código de valores donde prima la importancia de dos cosas, la amistad y la familia. También conocemos a sus 4 hijos, o 5 en realidad: Santino, el mayor de todos, el cual parece ser el predestinado para tomar las riendas del negocio familiar después de su padre; el tímido Alfredo, de carácter tranquilo; Constanza, la única hija y quien está festejando su boda; Tom Hagen, quien en realidad no es hijo biológico del Don, sino que fue adoptado por este cuando de niño Sonny lo encontró en la calle; y finalmente Michael, quien será nuestro personaje principal y quien vivirá un brusco cambio, ya que al inicio se nos presenta como un héroe de la Segunda Guerra Mundial, un ciudadano americano modelo, parece ser, quien incluso le dice en un momento a su novia Kay: esa es mi familia, no yo, pero al final el destino lo llevará a ocupar el lugar de su padre. Lo que parece un imperio seguro se empieza a tambalear cuando los valores de Vito Corleone entran en conflicto con los nuevos tiempos que empiezan a correr en el negocio de Lampa con la llegada de las drogas, a las cuales Don Corleone se rehúsa a entrar, lo que terminará por estallar una guerra de familias en Nueva York, la cual comenzará con un intento de asesinato del Don, siendo al final Michael quien toma la iniciativa y se muestra como el más capaz, inteligente y previsor de los hermanos. Después de eliminar a los enemigos de su padre, se ve obligado a esconderse por una temporada en Sicilia, para al volver tomar el control de la familia. La película nos muestra cómo se ejerce el cambio generacional en este complejo mundo de la mafia italiana y el viaje a la degradación moral que se da en Michael Corleone, resultando bastante trascendentales escenas como la del final de la película, con el bautizo y la eliminación meticulosa de los enemigos de la familia, así como cuando Michael cierra la puerta ante los ojos de Kay, demostrando que se ha convertido finalmente en lo que su familia era y sin lugar a dudas aún mucho más cruel y despiadado, pues su padre aún manejaba ciertos valores y honor. Es por todo esto y más que El Padrino es una película tan grande como el gesto que tuvo Marlon Brando al mandar en representación a una nativa americana para que rechazara el Oscar a Mejor Actor que había recibido, esto debido a que Hollywood no tomaba una postura ante el tema de la discriminación de estos pueblos. Espero que el video haya sido de su agrado, nos vemos en la próxima y recuerden que el cine está en todas partes.